¿Y qué pasó, tropa? Bienvenidos al canal de Gaming. La pasamos bien. Y bueno, hoy por fin ya os traigo Evercade con la actualización que salió hace no mucho. También con el juego oculto que salió también con esta actualización. Y ciertos cambios y cosas que están pasando en la consola para mejorarla. La consola Evercade versus, claro, ya que la portátil, la del modo Tate, pues tienes también esa actualización donde consiguen ciertas mejoras, pero es en la consola de sobremesa versus, o VS, queréis llamarlo, donde hay bastantes cambios muy importantes a la hora del rendimiento en muchos juegos, pero la incorporación del modo Tate, que para mi humilde opinión, en mi caso, no lo voy a utilizar. Es un misterio. Muy misterioso. Porque no tengo un monitor para que trabaje en esas condiciones. Pero bueno, también quería traer dos nuevos cartuchos, que es los dos últimos que me trajo o que me llegaron. Perdón, uno es Subson Collection 1. Aquí está, espero que se vea bien. Ya lo tengo abierto y todo porque vienen últimamente los cartuchitos un poquito mal. Y después el otro cartucho es Amiga que trae 4 juegos. El de Amiga que sería la colección 2, porque ya tenemos, si no me recuerdo mal, una de Amiga, que es este Team Collection 1, también de Amiga, que salió ya hace algún tiempo, con lo cual tenemos dos ya del microordenador o del ordenador Amiga, que en este caso yo no voy a probar este cartucho. ¿Por qué? Porque son 4 juegos, está el Futuro War, la Operación Stealth, el Another War y el Flashback. Quitando el Another y el Flashback, los otros dos son juegos muy cafeteros. Este cartucho es muy cafetero. Yo no digo que no sea un gran cartucho, pero yo no lo voy a probar, porque es que no me apetece probar los juegos de Amiga. Pero los de Subso, ¿vale? Que es Subso Collection 1, sí me apetece probarlo con ustedes aquí en directo. Y bueno, directo, aunque esto ya está grabado, yo solo me entiendo, ¿vale? Y bueno, también deciros que la consola Evercade, o más bien los cartuchos, están sufriendo la especulación. En concreto, el otro día estuve viendo un vídeo y es este cartucho, el Tecno Collection 1. Espero que se vea bien. Está muy por encima de su precio. Lo he visto en eBay por 190 y pico euros. Se lleva a vender a 200 euros. Y no estaba nuevo. Yo lo conseguí, no sé, puede ser el año pasado. No lo conseguí de salida, la verdad que lo compré mucho después. Pero me parece una auténtica locura lo que está pasando con el tema de la especulación. Yo sé que hay gente que la defiende, que me ve, que me dice que no tengo razón, que eso no es así, que especula el que quiere porque es el precio que ellos ponen, porque tienen su derecho y tal, pero yo no lo veo, ¡Saquen leche tamaño, más cabrones! Antes de empezar a probar, ¿qué más nos trae? Los cartuchitos, que son los dos, el de Amiga y el de Subso. Bueno, dentro, como siempre, el cartucho y un manual de instrucciones en inglés, no viene en español. Como he dicho y no me cansaré de repetirlo, necesitamos juegos, esto que venga en español, no juegos. Yo sé que juego es muy complicado porque son versiones de juegos muy antiguos que muchas veces pues no tuvieron ese sistema PAL Spanish que tanto nos gusta. Pero las instrucciones sí, por favor, las instrucciones no pasa nada por ponerlas en español. Ok, Evercade, sé bueno. Traernos instrucciones en español. Estas son las instrucciones que trae el Subso Collection 1. Y el Evercade Dolphin, o esto es Delfine, pues trae dos cositas diferentes. Trae, como no, un mini poste para los friki amantes del postureo, ¿vale? De colocar sus postes en su cuarto, de Another World. Muy bonito, con el logo Evercade abajo. Yo creo que ahí sobraba eso. Lo digo por la estética del póster y para que quede bonito. No hace falta poner Evercade en todo lo que saquen, por favor. Y las instrucciones también lo mismo. Pues no vienen en español, vienen en inglés. Y para los que sepáis inglés con gente sabia, pues no tendréis problema. Para los que sois como yo, pues problemita de no entenderlo muy bien. Pero no es algo complicado. Estos son los dos cartuchitos, lo que nos trae dentro. ¡Hijo de zorra! Que más o menos es lo que nos suele traer siempre los cartuchitos. Algún poste, algún flyer diferente con la cantidad de cartuchos que suele haber en el mercado o en la tienda de Evercade. Y poquito más. Tampoco es que sean muy detallistas esta gente de Evercade. Se agradece lo que trae, ¿vale? Las instrucciones, los pósters. Como he dicho, me gustaría que viniera en español, pero no viene. Y bueno,
Ahora vamos un momento a la página oficial de Berkade para ver la actualización que nos trae, que es la 3.1.1, si no recuerdo mal, y verla un poquito por encima. Y después, eso sí, probaremos el cartucho Subshop Collection 1. Bueno, amiguitos, vamos a ver qué cambio nos ha traído. Ya tengo aquí la página oficial. Vemos que el último parche correctamente ha sido el 3.1.1 y que se ha eliminado, por ejemplo, se ha eliminado el juego anterior. Sabéis que esta consola, si sale esto es porque uso el Google Traduction para la página, porque mi inglés, como sabéis, es una mierda. Como he dicho, voy a repetirme otra vez, han cambiado el juego del mes pasado por el nuevo de este mes, con lo cual quitan el juego anterior. Y que se ha añadido nuevo juego del mes, el Check Mini o Loptep Game y Reading Game. Un juego de puzzle, vamos, básicamente, un juego de puzzle. Pues me recuerda mucho al Come Coco, por lo que lo estuve viendo así. Y sí, aunque me diréis, oye, no se parece nada al Come Coco, pero a mí mi mente me dice que se recuerda a eso, así que no pasa nada. Se agregó un nuevo juego, otra vez eso, un nuevo juego de bonificación. Se agregó un juego secreto, el juego de bonificación, supongo que sea el juego nuevo del mes, y el juego de nuevo secreto es el último, es un nuevo juego secreto. Juego español, por lo que estuve escuchando, ¿vale? Juego español, aunque no está subtitulado nada al español. El modo Tate, ahora disponible a través del iMenú, a través del menú, nunca desde el juego. Algo que yo creo que terminarán actualizando en algún momento, creo yo. Porque tener que ir al menú para cambiar la perspectiva me parece un jodido coñazo. Pero bueno, ellos sabrán lo que han hecho. Actualizado el mapeo ahora fuera de beta. Y Data es Colección 1 se corrigieron inconsistencias con las descripciones, control del juego para mini resistencia. Bueno, aquí esto se repite mucho, la inconsistencia, por ejemplo, en Mega Arcade Studio 1, en los juegos de Oliver Twist Collection, en Atari Link Collection 1, en Jaleco Collection 1. Bueno, pues todo esto ahí son unas correcciones de inconsistencias con las descripciones de controles. Y quitando el arcade, que se corrigió el nombre del título del cartucho, Arcade para Topla Arcade 1, y en Arcade 1, Jaleco Arcade 1 y Jaleco Arcade 2. Por lo demás, todo es lo mismo. Se corrigió problemas de audio en el flashback al guardar juegos. Nota, las correcciones solo se aplicarán a los nuevos estados guardados, no a los existentes. Quiere decir que si has grabado tus partidas en este último cartucho que salió, que ya lo puse ahí atrás, ¿vale? Pues ten que es el Delphine Software Collection 1, donde viene el flashback y los dos juegos muy cafeteros, esto que os dije. Pues si tenéis partidas ya guardadas, pues no se corrige este error. Son las nuevas partidas, para que lo entendáis. También el de Commodore 64, en la colección 1, se sufrieron fallos visuales en los juegos de verano de Monster Movie Game London, nivel corregido. En el Cat Game Colección 1, corregido inconsistencia. Aquí se repite mucho lo de inconsistencia, ¿no? Problemas de audio, o bueno, una serie de mejoras que yo creo que son bastante importantes, porque yo creo que es uno de los parches más grandes, si vamos a verlo bien, de los que ha tenido. Como vemos en la versión 3.1.0, pues fue añadir uno, quitar un juego. En la 3.9 lo mismo. En esta se corrigieron la 3.0.7, se corrigió ciertas cosas, pero nada así. En esta igual, por lo cual yo creo que en esta sí hubo algo más grande. Pero os digo, es uno de los parches más grandes que ha tenido el sistema. Así que sin más dilación vamos a probar el jueguito de Subshop Collection 1 y también el juego secreto, que pondré el código para que sepáis cuál es, y también el juego nuevo que se ha actualizado. Una vez que ya tenemos actualizada la consola, hemos visto en la página oficial los cambios. ¿Qué nos trae? Nos vamos por ejemplo, a la configuración. Nos vamos a pantalla, aquí no ha cambiado nada, en los marcos, si corregirme en comentarios si queréis, creo que no ha cambiado nada. Vale, forzar el modo HDMI PAL, todo esto, y aquí es la novedad, el modo Tate. Yo lo tengo desactivado, pero si queréis activarlo para poder jugar en los juegos que lo requiera y con la pantalla como querráis vosotros ponerla en la posición, pues lo tenemos que activar. Si lo activamos con un monitor como el que tengo yo, paisado, normal y corriente toda la vida, si activamos Enable en 90, mirará para la derecha. Y si lo hacemos a 270, pues a la izquierda. No hay más.
Un modo que yo creo que la gente no sé si pedía. Desconozco, pero a mí ni me importa, la verdad. Yo ya tengo desbloqueados los 9 juegos secretos. Lo conseguí a través de un canal que dejaré en el cajón de los comentarios de donde lo saqué, porque no es cosa mía. Y se lo vi a un señor que tiene un canal de YouTube que habla mucho de Berkade, que desde aquí lo recomiendo. Dejaré el enlace por abajo. Pero el juego secreto es, por ejemplo, es Block. Tenemos que poner Block y estar. Block. B. A ver, la L, ya me iba yo de la L. L, O, y si no me equivoco, P. Y apretaríamos el Start. Y aquí está, The Lost Mine. Juego español. Desarrollado por César Rincón y Aura Rincón, si no estoy confundido. De sistema MSX. MSX2, supongo, porque no sé si el MSX moverá esto. Yo lo desconozco, soy un ignorante del MSX, aunque fue un ordenador que yo tuve de pequeñito, pero que lo dejé y no lo he vuelto a coger. Y es que es una espinita en mi corazón que me gustaría tener ese sistema. Con cartuchos. De cinta no, pero de cartuchos sí. Pero bueno, no me quiero meter en berenjenales, que a lo mejor después la gente se ofende. Y nada, vamos a probar el juego, un juego de puzzle de MSX, le vamos a dar. Es el único juego secreto que han puesto por ahora, con lo cual tenemos 9 juegos secretos. No os olvidéis, 9 jueguitos, que son gratuitos cuando actualizamos la consola. Tenemos que actualizarla mediante internet y yo recomiendo que esté actualizada siempre. Vamos a darle a Start para no comernos todo esto. De puzzle a mí me recuerda, qué sé, a un Pac-Man. Puede ser, tenemos un tiempo y hay que recoger gemas, ¿vale? Recordar, ¿no? Por recordar. Si cogemos las gemas lilas, porque algo de esto vi por internet, pues se desaparece la pantalla, con lo cual tenemos que volver a coger la pieza lila para que vuelva a encenderse. ¿Lo veis? Y el que coma todas las piecitas, las gemas, y por supuesto, llegue a la meta una vez comido todo, es el que gana. No hay más. Yo creo que es un juego sencillo. Aparentemente, aquí yo me he ido de madre, no sé por qué. Aquí el por qué. A ver, ¿por qué? Por aquí. Me he ido otra vez por el otoño, por los cerros de Úbeda, donde yo he querido. Y aquí me ha cogido. Pues bueno, este es el juego. No voy a jugarlo más porque no sé. No hay tiempo. Hay que correr. Ahora vamos con el juego de regalo actualizado que fue en noviembre de 2023, este mes. El Check Check Mini. Le vamos a dar. También este es un jueguito peculiar. No sé si es alguna conversión de algo, pero creo que no. Vamos a darle al play. Esto nada, no me interesa. Y ahora os explico cómo va. No saqué los botones, pero bueno, da igual. Yo tengo aquí unas señales, ¿las veis? Bueno, pues estas señales tengo que coger las monedas. Donde yo crea que va a ir la señal, pues tengo que mandar hacia donde va, ¿no? Si le doy al botón Start, pues el muñeco iría para adelante. ¿Lo veis ahí? Ahí murió. Vale, pero es muy sencillo. Le damos aquí. ¿Dónde quiero poner esta señal? Bueno, este dice que va para acá, ¿no? Y yo creo que va aquí. Esta, ya me fui. La cojo y le digo, vete para abajo. ¿Dónde? Aquí. Aquí se va para abajo, pero no cogería la otra señal. Así que esto iría aquí. Y esto puede que vaya aquí. Espero no equivocarme. Porque tengo que coger 3 moneditas, si no me equivoco. Vale, este iría aquí. Ya me equivoqué yo, pero bueno, ahora lo corrijo. Y este iría aquí. Ahora sí. Le doy a Start. Como veis, cojo la monedita, no me caigo al foso. Y una vez que se pega ahí, pues subo a la derecha y coge el cofre.
este es el juego de regalo. A medida que vamos pasando niveles, pues se va poniendo más difícil. Una de las cosas que os voy a enseñar, cuando apretamos el botón de acceso rápido, algo que os quería enseñar, por ejemplo, es lo del modo Tate, para que veáis que no se puede hacer desde aquí, ¿no? Le doy a ajuste y vamos a buscar marcos y no hay nada más. Marcos, skyline y relación de aspecto. Líneas de exploración, que son los skyline sutil, es fuerte, las líneas de píxeles perfect, pantalla completa, proporción original, todos estos cambios. Pero el botón Tate o el modo Tate no lo puedo cambiar desde aquí, desde este menú de acceso rápido. Yo creo que con el tiempo lo harán. Así que una pena de momento, pero por lo demás sigue todo lo mismo. Salimos del juego. ¿Qué más os quiero enseñar antes de irnos al juego oculto? En actualizaciones, como vemos, vamos a sistema. Tenemos la última actualización, 3.1.1, y hay unas mejoras de cartuchos. Eso siempre sale, lo digo porque mucha gente no sabe el tema de dónde sale la actualización de los cartuchos, si mi consola arcade de sobremesa es compatible con cierto sistema, aunque en la página oficial viene, pero le damos aquí a alegar el soporte y aquí pues vendría. Como veis, cartucho 1, Atari Collection 1, salta al 3, ¿por qué? Porque los de Namco Museum no son compatibles, ni el 3 ni el 2, ni el 6 ni el 2, perdón, ni el 6 ni el 2. Estos no son compatibles con la consola de sobremesa. Lo voy a poner aquí para que veáis, voy a meter los dos cartuchos. Cartuchitos, lo voy a meter el otro también y me va a salir un mensaje muy característico de la consola. Lo sentimos, los cartuchos Namco Collection no son compatibles con el modelo de arcade Versus. Quita los cartuchos. Esto es una auténtica pena, pero en esta sí funciona, ¿vale? No creáis que este cartucho venía con con una cosita defectuosa, como veis, cuesta entrar, pero bueno, ahí está. Meto el cartucho y aquí, como veis, a ver si se ve bien, pues los ha leído los de Namco. Así que es solo con esta consola. Primer jueguito que vamos a probar, Iron the Acrobat, juego que salió para Mega Drive, Super Nintendo, si mi mente no me juega una mala pasada. En Super Nintendo el juego es carísimo. Dependiendo del estado, puede llegar a los 1000 pavetes, señores. Y este juego se lanzó en este cartucho para esta consola. Con lo cual, yo desde aquí, desde mi predicción del futuro, cuando este cartucho se deje de vender en la tienda oficial de Mercade y pase a segundos vendedores, pasará igual que con el otro que dije anteriormente. Se va a valorizar mucho. Ojo con esto. Tenemos títulos muy buenos. Arabia de NES. Todos creo que son versiones de NES, menos el Aero de Acrobat y este de Game Boy. Estos son de NES, Master Blaster, Arabia, Horny Stop Silius de NES y este también, Mr. Grimy, que salió una versión para Nintendo Switch que está muy buen de precio. Yo aconsejo que lo compréis. Está muy bien de precio. El Aero Acrobat fue lanzado para Super Nintendo Mega Drive por Iguana Entertainment y por Subsoft en el año 1993. Vale, así que vamos a probar este rapidito. No me voy a estancar mucho en probar el juego porque sé que puede hasta aburrir. Quiero que veáis el cartucho más que nada. Ya lo disfrutaré yo solito aquí en mi morada del mal. Ahí está, 1993. Espero que el sonido no esté muy alto porque intento regularlo y al final pues no puedo, me sale fatal, pero bueno, vamos a darle. Está ahí la Iguana Entertainment, que fue una de las desarrolladoras y después no sé quién lo distribuyó aquí en España, supongo que fuera Sparco o alguna de estas, no sé, no estoy muy metido en esto y no quiero cagarla. Vamos a darle a Start. Acto 1. Juego de plataforma. Puro y duro. Muy entretenido. Un juego también de nicho. Yo no lo jugué en su día. Ahí está. Si salto por aquí, hago una especie de golpeteo en diagonal. Si salto y eso. Aquí le doy acá.
Vamos a subir. ¿Qué más hay? Un payasete por ahí. Vale, con el otro botón. Aquí si le doy, como veis, pues vas cambiando de estrella. Y desaparece. Ojo con eso. Con lo cual te da un número de saltos muy limitado. Y aquí a ver si le puedo dar. Y le digo. Bueno. Ahí paso de él. Voy por aquí. ¡Ay! ¡Ay! Ahí le di. Intenté hacer que el murcielaguito flotara, pero no pude. Voy a subir por aquí un momentito. Me voy a lanzar. Como veis, un juego de plataforma. Y juego, como he dicho, caro. Caro. Dependiendo del estado, pero lo he visto en eBay por 1000 pavetes. Y me estoy dando yo de cruces. Salta. Vale. Ahí está. Saltito. Venga, vamos a darle. Vamos, murcielaguito. Este que no me dé, que es un cabroncete. Vamos con Arabian. Juego también que creado por Subson. Y lo publicaron, creo que lo publicó Atari. Hay un recopilatorio, o sale en un recopilatorio para Nintendo Switch. Supongo que salga en el recopilatorio de Atari. No lo sé. También comentarios si queréis, dejadme si es verdad o no. Vamos a probarlo. Es la versión de NES, si no me equivoco, o la versión arcade. Vamos a probar, vamos a ver si lo hago bien. Si no manqueo mucho. Ahí me he caído. Uy. Voy a ver si no manqueo. Me queda solo uno. Y me van a coger. Me van a coger. Me han cogido. Me queda solo un cofre. Y parece fácil, pero tienes que aprenderte las mecánicas de los muñequitos. Porque no lo es. Y aquí, mira, vuelve a salir. Que será cabroncete. Como he dicho, no me gusta nada el mando de la arcade. Nada. Aquí la trampita. Sale el cuervo hediondo basurero ese y me coge justo cuando iba a cogerlo. Aquí se vuelve el tipo, pero por la jodida cara, ¿eh? Aquí lo cojo y ya está. Siguiente juego, Blaster Master. También para nuestra querida consola Evercade, que salió en este cartucho. Y que esta versión de NES fue una versión innovadora. Porque utilizaba el desplazamiento lateral, creo que con una vista cenital. Si me confundo, como siempre, corregirme. Y también hay una versión que yo tengo, Blaster Master, para PlayStation 4. Que es Blaster Master 0. Este de aquí. Que lo compré en Madrid en su día. Y Blaster Master 02. Que también lo compré, los dos los compré en Madrid. Son de Limited Run, yo no lo sabía hasta que lo vi. Y pues bueno, estas ediciones que tengo. Pero ahora tengo para jugar en mi Versus este Blaster Master que me recuerda mucho a un Metroidvania. No sé por qué, ¿vale? Hay que mejorar el vehículo, aunque hay fases a pie, nos enfrentamos a jefes finales, siempre tenemos que ir mejorando el vehículo para poder avanzar. A lo mejor no es un Metroidvania a lo dicho, a lo que estamos acostumbrados, pero me recuerda a mí. Vamos a dar esto, Start, y vamos a verlo. Juego complicado también, ya lo digo, no es fácil. Teníamos una versión, yo tuve una versión de la Wii U, que creo que compré en la tienda virtual. Vale, con este disparamos y con este salta. Me ha dado el jodido. Y después también el vehículo, como veis, se levanta y hace una especie de ahí cosa como que se estira, ¿no? Y hay que ir matando enemigos, mejorando jefes finales, tenemos misiones a pie. El vehículo es muy complicado manejarlo, los digo, porque se va, hace como un pequeño patinaje, podríamos decirlo. Los enemigos esos aéreos son un coñazo, porque van disparando bombas. Hay que coger los power para ir cargando. ¿Veis? ¿Veis lo que digo? Es un juego que no es fácil. Y si te caes ahí abajo, mueres. Ya muero.
Ya muero, ahí está. Que me estoy cargando, ya muero. Hay que salir muy rápido. Yo no salgo rápido. No lo hago rápido. Así que intentar pasármelo. Los cabrones que salen ahora. A ver si no me caigo otra vez. Joder, macho. Digo, no me gusta nada el mando de la arcade. No me gusta, no me gusta. Yo lo siento. No me gusta. No me gusta. Ahí está. Vamos a ir avanzando. No os frenéis porque si no os vais a caer. Y ahora empieza una misión típica como los Metroidvania, que viene así. Sal de... No intentes matar a eso porque te va a estar dando por saco todo el rato, todo el rato. Aunque mire, yo le doy, ¿veis? Y me baja mucho la vida. Con lo cual, prefiero irme y avanzar. Siguiente título, Blaster Master Boy. Juego de la Game Boy que fue lanzado en 1991 para dicha consola. Y fue conocido en Norteamérica como Blaster Master Boy y Bomber King en Japón. Fue desarrollado por Suction Osaka y publicado por Suction. No sé si llegó a Game Boy aquí a España. No sé quién lo trajo. Pero también es un juego muy entretenido, muy interesante. Si lo queréis en Game Boy, conseguirlo, preparar panocha. Porque ya digo y advierto que no es barato. De esos juegos que también por su extrañeza o su tirada, pues es caro. Y lo entiendo. Este tipo de juego que lo vendan caro, más o menos lo puedo llegar a entender. Porque no todo, yo creo que no tuvo una gran tirada. Son juegos de cortita tirada y que muy poca gente compró en su día. Como veis, se ve increíble. Es una gozada poder jugar a estos juegos aquí. Ojalá pudiéramos decir que los podemos jugar en originales. Pero bueno, como veis, ahí me he puesto una bomba. Mira la bomba ahí. Me recuerda mucho a un Bomber Mag. Joder, no, te vas a rayar. Aquí una bombita, a ver si hace algo. Aquí no. ¡Ah! Aquí sí. ¿Veis? Y hay unas mejoritas que están muy bien. Iremos cogiendo. Y que nos mejorarán nuestro personaje. Y hay uno ahí que está tirando bombas, si no me equivoco, un cabronete. Me quedo odio el mando de esta consola. Y lo vuelvo y lo repetiré 20.000 veces. No me gusta. Las diagonales las hacen muy mal, muy duro. No sé cómo no han mejorado ese aspecto en el mando. ¿Veis? Vamos poniendo bombitas, vamos desbloqueando sitios, vamos matando. Estos son duros de cojones. Vamos con Journey to Silius para NES, juego de NES que se lanzó en 1990 para esta consola y que también en eBay los precios son altos. El cartucho solo creo que repro, porque no creo que lo venda en ese precio porque lo he visto completo y no en muy buen estado por 300 euros. O sea, suelto, 30 euros, lo veo muy raro. Pero bueno, ojo y cuidado con las repro, ¿vale? Así que vamos a probar y disfrutar. Vamos a darle, vamos a probarlo. Aquí está. Que me encantan los juegos de NES. Poder disfrutar sin tener que estar pagando dinerales. Yo soy así, de sencillo y de simple, siempre lo diré. Si pudiera, si yo fuera millonario, pues yo seguramente los compraría. Porque me gustaría tenerlos en físico. Pero siendo como soy, que yo no sé, no soy un coleccionista rancio, ¿no? Que siempre me gusta, hombre, a todo el mundo le gusta buscar una ganga. Pero ahí está, salto y disparo. Pero no gastaría esos dinerales ahora mismo. Yo de eso me cogería un apartamento para irme con los chiquillos o un viaje. Y disfrutarlo. Ay, cada cual que haga lo que quiera, ¿eh? Están cayendo bombitas. Ahí está, me dieron otra vez. La musiquita está increíble. No podemos disparar hacia arriba. Ojo. Tenemos un modo turbito que podemos utilizar. Me
está dando el jodido este, ¿eh? Está dando y me siguen dando, me siguen manqueando. ¿Me van a seguir matando o qué? Estos juegos de NES a ver son más complicados. No, es broma. No era fácil. No era fácil en la época estos juegos. Estos juegos a lo mejor tenía una duración muy corta, pero eran tan complicados que tenías que rejugarlo y jugarlo para poder sacar ciertos niveles y te duraban la de Dios. No como ahora que los juegos te duran 20, 25, 30 horas y la gente está echando peste. Vamos con Mr. Grigmin. Juego que se lanzó en Japón en 1992 y en 1993 salió para Escandinavia. O sea, no llegó a España. Pero tenemos hace muy poquito una versión que salió para Switch. Yo la recomiendo, el que pueda que la compre. Está a un precio razonable, creo que está por unos 30 y poco euros. Y yo creo que son de los juegos que con los años, como siempre, sube de precio porque no se encuentran, no lo compra todo el mundo, son tiradas siempre limitadas. Pero yo me conformo con la versión de Berkade. Yo me conformo con esta versión. No sé cómo será la de NES, las mejoras que tendrá. Pero esta es la versión que salió para la NES. Simple y llanamente, sin mejoras y sin nada. Bueno, vamos a empezar a darle a este Gringit. Y ya os digo, Gringit, dije yo, Gringit, no es fácil jugar, ¿eh? Ojo. Juego complicadete. Tiene sus secretitos, sus mecánicas y parece que es fácil. Aquí con este, vale, este es el de la estrella. Ay, ahí me salió, no la pude echar. A ver si me cojo la poción. Ahí están esperando. Los mamones, ¿cómo esperan? ¿A por mí? Ahí están esperando por mí. A ver si... Dios. No me cogen. Bueno, me escapé. Pero es jodido. Esta fase también es jodidísima. Esta la vi yo en internet. En un canal. ¿Veis? Menuda cabronada, ¿eh? Lo digo, no es fácil jugarlo. No es fácil. Que no os engañe. Ahí me dio el cabroncete ese. Y me tiró. ¿Y veis? La estrella no va donde uno quiere, con lo cual manqueas Noli como tú. Claro, sí, manqueo como yo quiero. No os preocupéis. Ahí me meto otra vez debajo. ¡Ay! No pude. Bueno amigos, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado este pequeño gran vídeo. Mi manqueo ha sido monumental. Me ha picado el juego este. Voy a jugarlo y grabaré alguna partidita para que veáis que lo estoy jugando y que lo he pasado. El Grigmin este me ha dejado aquí tocadito en el corazón. Bueno, lo dicho, si os ha gustado el vídeo, que espero que sí, un vídeo anécdota, un vídeo recordatorio, un vídeo tutorial, un vídeo, yo que sé, de la Berkade para traer las novedades que suele traer. Hay muchos canales que lo traen, no tanto como a mí me gustaría, porque es una consola que me gusta. Y siempre miro los canales de Berkade que hay por ahí de habla hispana, que me encanta cómo la tratan, cómo la miman, cómo hablan de ella. Una buena consola. A un precio muy razonable de momento, quitando la especulación. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, espero que sí, dale a la campanita para que avise cuando algún vídeo, una buena suscribida, un buen like, un corazón, pero sobre todo que compartir para seguir creciendo. Nos vemos pronto en próximo vídeo. Adiós.